Saludos a todos, vamos a trabajar un ejercicio que tiene que ver con cuantificadores y nos dice de la siguiente manera: muestre que esta expresión que podemos observar es equivalente a la expresión que aparece a la derecha. Para realizar esta demostración, nosotros podemos ver que tenemos un cuantificador universal aplicado a una proposición P de X y un cuantificador existencial aplicado a una proposición Q de X. Luego aparecen los dos cuantificadores juntos y entre paréntesis, aquí tenemos una conjunción. Muy bien, ambas proposiciones también están unidas por una conjunción, al igual que acá. Para resolver este ejercicio, tenemos que aplicar algunas propiedades de las que vamos a hablar. Primero vamos a hablar del lema del renombramiento. Un lema es una proposición que ya ha sido demostrada como verídica. Este nos dice de la siguiente manera: si y, que es una variable, no ocurre libremente, esto significa que no ocurre libremente es que está siendo afectada por un cuantificador, es decir, que a esta variable que pertenece a un dominio de referencia está siendo manipulada o está viéndose afectada por un cuantificador existencial o un cuantificador universal. Puede ser cualquier variable. Cuando se dice la expresión no ocurre libremente o está ligada, significa eso, que está siendo influenciada por un cuantificador. Entonces dice que y es una variable que está siendo afectada por un cuantificador o que aparece junto con un cuantificador. Entonces nos dice que si nosotros tenemos una expresión que dice para todo x, p de x, esto es equivalente a decir para todo y, p de y. ¿Por qué? Porque ambas variables x y y pertenecen al mismo dominio de referencia. Por ejemplo, imaginémonos que el dominio de referencia con el que estuviéramos trabajando fueran los seres humanos. Entonces, ambas variables x y y se refieren a personas o a una persona cualquiera dentro de ese conjunto de referencia. Como el predicado que se le aplica a la variable x es el mismo que se le aplica a la variable y, entonces estas dos proposiciones significan exactamente lo mismo, por lo tanto son equivalentes. Lo mismo ocurre con el cuantificador existencial. Si nosotros tenemos que existe alguna x, p de x, esto es equivalente a existe algún y, p de y, por la misma razón. X y y son variables que pertenecen al mismo dominio de referencia y se les está aplicando el mismo predicado, por tanto son equivalentes. Eso nos dice el lema del renombramiento. Ahora tenemos otras propiedades que las vamos a utilizar para hacer esta demostración. Una de las propiedades nos dice que si nosotros tenemos la expresión para todo x, p de x, donde vemos que el cuantificador está afectando a la primera proposición y tenemos una proposición q de x que está, como vemos, fuera del cuantificador, entonces podemos introducirla dentro del cuantificador universal y nos dice la restricción que x no ocurre libremente o no es libre en q. Eso significa que x, cuando se le aplica el predicado q, no es manipulada o está siendo influenciada por un cuantificador. Lo mismo va para estas tres. Dice que tenemos la expresión para todo x, p de x o una q de x. También podemos expresarla como dentro de ese cuantificador, sabiendo que esa x, cuando le aplicamos el predicado q, pues se ve influenciada por el cuantificador. Dice también que
si tenemos un cuantificador existencial aplicado a una proposición P de X y Q de X, también podemos introducirla en el cuantificador existencial, y lo mismo para una disyunción, la podemos introducir en el cuantificador existencial. Entonces estas 4 propiedades nos serán útiles para hacer esta demostración. Para comenzar con la demostración vamos a partir del lado izquierdo, es decir, vamos a partir de esta expresión y vamos a llegar a esta para demostrar que son equivalentes. Partiendo del lado izquierdo, lo primero que vamos a aplicar es el lema del renombramiento. Ya dijimos que si tenemos una expresión, existe algún x, p de x, pues esto es equivalente a decir existe algún y, p de y. Cambiamos la variable x por y, ya que ambas pertenecen al mismo dominio de referencia y estas son equivalentes. Entonces, en vez de escribir esta expresión, existe algún x, p de x, vamos a hacer la sustitución aplicando esta equivalencia. Y nos queda de la siguiente manera. Para todo x, p de x y existe un y, p de y. El siguiente paso será aplicar la propiedad número 1, que nos dice que si nosotros tenemos un para todo x y una proposición q de x, pues podemos introducirla dentro del cuantificador universal. En nuestro caso vamos a tomar como la proposición que vamos a introducir toda esta. Entonces decimos que tenemos un cuantificador universal que acompaña a una p de x y tenemos otra expresión aquí a la par. Vamos a introducir esto dentro del cuantificador universal. Al aplicar la propiedad, pues nos queda de esta manera. Como podemos observar, esta expresión ya pusimos los corchetes y está adentro del cuantificador universal. P de x y existe algún y, p de y. Ahora, aquí adentro podemos ver otra propiedad. ¿Cuál? La 3 dice que si tenemos un existencial con una proposición y otra proposición, en este caso la proposición que está afuera es p de x, entonces dice que podemos introducir ambas proposiciones y dejar el cuantificador existencial fuera. Eso quiere decir que p de x, tenemos que esta es q. Ahí la corrección con q, aquí es q de x, como el ejercicio dice, entonces aquí sería q de y y también aquí q de y. Entonces dice de que según la propiedad 3, vamos a ponerle acá a la par la propiedad que le aplicamos. Le colocamos entonces acá la propiedad 1, esta propiedad fue la que aplicamos y al tenerlo de esta forma aplicamos la propiedad 3, lo colocamos acá, fue esta propiedad, sacamos el cuantificador existencial y entonces nos queda de esta manera. Esta era la forma a la que teníamos que llegar y de esta manera hemos demostrado que estas expresiones son equivalentes aplicando el lema del renombramiento y 2 de estas propiedades que les he colocado. Al justificar los ejercicios, pues pueden escribir la propiedad que van a aplicar, no solamente colocar propiedad 1, sino que escribir la propiedad que deberán aplicar para justificar los pasos que están realizando. En la tutoría virtual estaremos resolviendo otros ejercicios de este tipo para que puedan seguir practicando. Saludos y hasta la próxima.